8 de septiembre del año 2000, su primera gran entrevista para el público estadounidense, una oportunidad para presentarse al mundo. En lugar de seguir los consejos de sus asesores de imagen, demostró lo que el politólogo Gleb Pavlovsky más tarde llamaría un campo de fuerza de negación, la capacidad de simplemente anular una pregunta incómoda. La frase «se hundió» conmocionó a Occidente, pero se convirtió en el cimiento de su poder dentro del país. Para Occidente fue una muestra de cinismo e indiferencia. Para el público nacional, cansado de los líderes débiles de los años 90, fue una demostración de fuerza impenetrable. No se justifica, constata un hecho, el poder ya no será débil. Esa fue la primera señal. Para Occidente fue un bug del sistema, un fallo en el programa de empatía. Para la audiencia interna fue una feature, la demostración de una nueva y férrea interfaz de poder. El propio Putin admitiría más tarde que fue una respuesta desafortunada. Pero la paradoja es que este error funcionó a su favor dentro del país mejor que cualquier estrategia preparada. En esa respuesta de 2 palabras están codificados 7 principios que le han permitido mantener el poder durante más de 20 años. Vamos a desvelar cada uno de ellos. Cada principio es una herramienta. Al comprenderlos, comenzarán a ver no acciones caóticas, sino un cálculo frío. Y el 7º y último principio explica por qué este sistema puede resultar mucho más resistente de lo que parece. Descompondremos este sistema en 7 engranajes clave. Cada uno de ellos parece simple, pero juntos forman un mecanismo capaz de controlar el tiempo de todo un país. Principio 1. El control absoluto de la realidad. La frase «se hundió» no es una respuesta, es el cierre del tema. No ofreció hechos, no inició una investigación en directo. Estableció la versión final de la realidad y dio por terminada la discusión. Quien controla la última palabra, controla la realidad misma. Es como un juez que golpea el mazo y dice, se retira la pregunta. No es un participante en el diálogo, sino el árbitro supremo que emite un veredicto. Es la clásica teoría de la agenda setting llevada al extremo. El poder decide no solo en qué piensas, sino cómo lo haces. Inmediatamente después del Kursk, comienza la operación para tomar el control del principal canal de televisión independiente del país, NTV. No es una coincidencia. El sistema comprendió que no podía permitir que nadie más contara la historia. Primero dices, se hundió. Luego te aseguras de que nadie pueda decir lo contrario. La campaña contra el magnate de los medios Vladimir Gusinsky y su holding Media Most se desarrolló entre los años 2000 y 2001. No fue simplemente la domesticación de los medios, fue la toma de la fábrica de producción de significados. Si controlas la fábrica, tú decides qué historia se contará el país a sí mismo. Este principio funciona mediante la creación de una cúpula informativa. No importa lo que ocurra en realidad. Lo que importa es qué versión de los hechos es la única disponible. No es la vieja propaganda. Es la creación de un universo alternativo y hermético de hechos. Imaginen no el muro de Berlín, que simplemente bloquea. Imaginen el show de Truman. Una simulación completamente controlada, lo suficientemente convincente como para vivir en ella. El sistema no prohíbe la verdad, la ahoga en un torrente de ruido y versiones alternativas, hasta que el propio concepto de verdad pierde sentido. Pero, ¿cómo obligar a millones de personas a vivir en este universo? ¿Cómo hacer que ignoren problemas objetivos? Para ello se necesita una segunda herramienta, mucho más poderosa. No trabaja con la razón, sino con los instintos. La cúpula informativa es el esqueleto del sistema, pero para que cobre vida debe llenarse con el sistema circulatorio de las emociones. Y la arteria principal de este sistema no bombea sangre, sino miedo. Principio 2. La economía de las emociones. Este miedo tenía una dirección concreta, los años 90,
hiperinflación del 2.500%, salarios y pensiones impagados durante meses, una criminalidad desatada donde salir a la calle era una lotería diaria. Fue un colapso nervioso nacional, y en medio de ese colapso apareció un vendedor con un producto único. No vendía una Rusia fuerte, vendía un remedio contra el caos, y para que el remedio se venda bien, es necesario mostrarle constantemente al paciente una fotografía de su enfermedad en su fase más aguda. Las explosiones de edificios residenciales en septiembre de 1999 se convirtieron en esa fotografía. El sistema no se detuvo a investigar las causas. Cabalgó la ola de terror animal y ofreció una solución simple. Fue entonces cuando se pronunció la frase que se convirtió en el código de una nueva era: liquidarlos hasta en las letrinas. Fue un marketing genial. No vendía la guerra, vendía la seguridad que solo se puede obtener a través de la violencia y el orden. El miedo resultó ser el combustible político más eficaz. Moviliza instantáneamente a la sociedad, desactivando el pensamiento crítico. Es un pacto tan antiguo como el mundo. Renuncias a una parte de tus libertades. A cambio, el Estado te garantiza protección contra la guerra de todos contra todos. Es el Leviatán de Thomas Hobbes en acción. El sistema simplemente convirtió este antiguo compromiso en su ideología de Estado. Le extendió a todo el país una póliza de seguros gigante contra el caos. El precio de la póliza, una parte de las libertades civiles, y el beneficiario, es siempre el mismo. Pero este modelo tiene una vulnerabilidad fundamental. La estabilidad, como cualquier analgésico potente, genera adicción con el tiempo. El efecto disminuye. La gente olvida el dolor y comienza a notar los efectos secundarios del remedio. Para que el sistema no se duerma, necesita un irritante interno constante, una descarga eléctrica que impida que nadie se sienta completamente seguro, ni las élites ni el pueblo. Principio 3. El arma de la incertidumbre. Esta descarga eléctrica tiene un nombre. Nadie, y nunca, debe estar 100% seguro del mañana, ni de su estatus, ni de las reglas del juego. El héroe de ayer puede convertirse en el traidor de hoy. Esto crea el entorno ideal para una gestión manual. Todos miran a una sola persona, la única que sabe cómo funciona todo en realidad. La aparente lucha entre diferentes clanes, las llamadas torres del Kremlin, no es una debilidad del sistema. Es su función clave. Él no detiene sus luchas, las modera, manteniéndose como el único árbitro supremo. Es como jugar al ajedrez en un tablero donde uno de los jugadores puede cambiar las reglas de movimiento de las piezas en cualquier momento. No puedes construir una estrategia a largo plazo, solo puedes adivinar su voluntad momentánea. Todas las élites no son jugadores, sino simples piezas en su tablero. La apoteosis de este principio es la fórmula "no estamos allí". Crimea, 2014, aparecen los hombrecillos verdes. Existen, pero es como si no existieran. Es una herramienta clásica del arsenal de los servicios de inteligencia, la negación plausible. Crea una realidad cuántica en la política. La situación se encuentra simultáneamente en dos estados. Estamos allí y no estamos allí. Y colapsa en una de las versiones solo cuando le conviene al observador, es decir, al Kremlin. La incertidumbre es la niebla de la guerra, que se puede encender y apagar a voluntad, haciendo que los oponentes duden de lo que ven sus propios ojos. Pero en esa niebla se necesitan ejecutores especiales. Las personas inteligentes y proactivas no solo son innecesarias aquí, son peligrosas. En la niebla de la incertidumbre no necesitas faros brillantes, podrían convertirse en puntos de navegación alternativos para otros barcos. Necesitas linternas fiables pero tenues, aquellas que solo iluminan el camino inmediato y únicamente hacia donde se les indica. Principio 4. La vertical de la lealtad, no de la competencia. Una persona competente pero independiente es una amenaza. Una persona leal pero ineficaz es un activo. Porque su posición depende enteramente de ti. Nunca te traicionará, ya que fuera del sistema no es nadie.
Es la guardia pretoriana de la antigua Roma. Su lealtad no pertenecía al Estado, sino personalmente al emperador. Imagina que estás construyendo un puente. Un ingeniero competente lo construirá de forma segura, pero podría discutir sobre los planos. Un capataz leal construirá lo que le digas, incluso si el puente está condenado a derrumbarse. El sistema siempre elige al capataz. Para él, el control sobre el proceso es más importante que la solidez del resultado. El nombramiento de exguardaespaldas para puestos de gobernador no es nepotismo. Es la construcción deliberada de un sistema donde los puestos claves son ocupados por personas que se lo deben todo a él. Alexei Dumin, Viktor Solotov. Su tarea no es desarrollar la región, sino garantizar una lealtad absoluta. Son un cuerpo de élite de personal, donde la cualidad principal de un miembro no es saber disparar, sino estar dispuesto a cumplir cualquier orden sin dudarlo. Su currículum consta de una sola palabra: fidelidad. Introduzcamos una escala de poder. Por un lado, la meritocracia, donde gobiernan los mejores. Por otro, el feudalismo, donde gobiernan los vasallos leales. Este sistema se inclina deliberadamente hacia el feudalismo, porque esa estructura es mucho más resistente a las divisiones internas. Los politólogos lo llaman un estado patrimonial. Aquí no hay una línea clara entre la propiedad del gobernante y el tesoro estatal. El sistema no funciona como una corporación moderna, sino como una familia mafiosa. En una corporación te despiden por ineficacia. En una familia solo te despiden por traición. Pero un ejército de gerentes leales genera inevitablemente residuos tóxicos, corrupción, fracasos, incompetencia. Para que el sistema no se envenene con sus propias toxinas, necesita una planta incineradora de basura externa, un lugar donde se pueda descargar toda la culpa. Principio 5. El diseño del enemigo. Esa planta incineradora tiene un nombre concreto: Occidente. Cualquier crisis interna, recesión económica o desastre tecnológico puede atribuirse a sus maquinaciones. El enemigo quiere debilitar, desmembrar, destruir a Rusia. Cualquier problema no es el resultado de la incompetencia, sino un episodio en una lucha existencial. El filósofo político alemán Carl Schmitt consideraba que la esencia de la política es la definición de amigo y enemigo. El sistema ha hecho de esta fórmula su sistema operativo. El enemigo externo es un pararrayos universal. Cualquier tensión social, cualquier relámpago de descontento popular no golpea al Kremlin, sino a este pararrayos instalado en las fronteras. Es una ingeniería genial de control social. Este mecanismo ha sido probado en el campo. Ambas campañas militares se presentaron no como una agresión, sino como una imposición de la paz y la protección de los hablantes de ruso. Resolvieron una tarea crucial: movilizar a la sociedad en torno a la bandera y al líder, y funcionó. El índice de aprobación tras la anexión de Crimea en 2014 se disparó del 65 al 89%, según datos del Centro Levada. Es el clásico efecto de cohesión en torno a la bandera. Es como en una película de desastres. Cuando un asteroide se dirige a la ciudad, todas las disputas entre vecinos se olvidan. El sistema simplemente ha aprendido a dibujar periódicamente un asteroide en el horizonte. Pero esta estrategia tiene una trampa lógica. ¿Qué hacer si eres David y tu enemigo diseñado es Goliat? Necesitas convertir la principal ventaja de Goliat, su tamaño y poder que lo hacen torpe, en su mayor debilidad, y para eso se necesita tiempo. Principio 6. La paciencia estratégica. Las democracias occidentales viven en ciclos electorales cortos, de 4 o 5 años. Un autócrata puede permitirse pensar en décadas, puede perder una batalla hoy, sabiendo que en 5 años su oponente tendrá otro presidente, otras prioridades y otra agenda, pero él permanecerá. El economista Mancur Olson lo llamó la teoría del bandido sedentario. A diferencia de un líder democrático, un bandido itinerante,
El dictador tiene un interés a largo plazo en su territorio. Puede planificar con décadas de antelación. 10 de febrero de 2007. La Conferencia de Seguridad de Múnich. Su discurso fue percibido en Occidente como la retórica vacía de un líder débil, pero no era un farol, era una declaración de objetivos a largo plazo. Estaba dispuesto a esperar 7, 10, 15 años hasta que surgieran los recursos y las oportunidades para realizarlos. Dijo, un mundo unipolar no solo es inaceptable, sino que es imposible. En la sala estaban Angela Merkel y John McCain. Quedaron impactados, pero no lo tomaron como un plan de acción. El discurso de Múnich fue el pistoletazo de salida para un maratón que él planeaba correr en solitario. Todos los demás pensaban que era una carrera de 100 metros. Es como jugar al ajedrez, pero tu oponente tiene derecho a no mover y simplemente esperar a que se te acabe el tiempo en el reloj. Los líderes occidentales juegan al blitz político, tratando de resolver el problema 5 minutos antes de que termine su mandato. Él juega una partida clásica, donde puede meditar un solo movimiento durante horas. Su estrategia se parece al aikido, no ataca de frente, sino que espera el movimiento del oponente para usar su propia energía en su contra. Espera errores, cansancio, divisiones, y siempre espera lo suficiente. Todos estos principios son herramientas, pero para que funcionen como un mecanismo unificado, deben unirse por algo irracional, algo que transforme a un líder político en algo más. Estos 6 principios son el motor, la transmisión y el chasis, un mecanismo de poder frío y funcional. Pero para que la máquina avance y la gente crea que se dirige hacia un gran objetivo, necesita un conductor divino, necesita fe en el destino. Algo que convierta la política en religión. Principio 7. La transformación del presidente en una misión histórica. No es un gerente contratado para resolver tareas corrientes, es una figura de escala casi mística, un unificador de tierras, un defensor de la civilización. Algunos ideólogos conservadores lo llaman la misión del katechón, del griego, el que retiene. Aquel que se interpone en el camino del apocalipsis, impidiendo que el mundo se hunda en el caos. Es la transición del rol de director de la corporación Rusia al de padre de la nación y guardián del arca. A un director se le puede despedir por malos informes trimestrales, a un padre no se le elige, y al guardián del arca no se le puede juzgar con leyes mundanas, porque está salvando a todos del diluvio universal. Este principio está forjado en metal y piedra, la catedral principal de las Fuerzas Armadas de Rusia. Aquí, el valor militar se fusiona con el canon religioso. Se dice que los escalones están fundidos con equipo capturado a la Wehrmacht. El sistema no crea un político, sino un ícono político. Al igual que en un ícono real, la imagen canónica se vuelve más importante que la persona real con todas sus debilidades. Y cualquier crítica hacia él ya no se percibe como un debate político, sino como un sacrilegio, como un intento de profanar algo sagrado. Así que aquí está el protocolo de supervivencia de este sistema en 4 actos. Primero, establece el monopolio de la verdad. Segundo, gobierna a través del miedo, vendiendo orden. Tercero, usa la lealtad como principal filtro de personal. Cuarto, atribuye cualquier fracaso al enemigo externo. Este es el sistema operativo Autocrat OS 1.0. No es el más rápido ni el más fácil de usar, pero es increíblemente resistente a los ataques externos y a los fallos internos, porque cada uno de sus módulos duplica y apoya a los demás. Hemos analizado 7 principios que surgieron de 2 palabras. Se hundió. Pero la pregunta principal sigue abierta. ¿Qué estamos observando en realidad? ¿A un arquitecto genial que construyó este edificio según un plano preestablecido? ¿O a un genial músico de jazz que improvisa sobre la marcha con tal virtuosismo que nos parece estar escuchando una sinfonía escrita de antemano? Escriban en los comentarios una sola palabra, plan o improvisación. Veamos qué opción predomina.